Bueno, pues nada, oye, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este simposio Design Thinking, más que simposio, Design Thinking de reticencia vacunal que estamos organizando desde East Global con Jeffrey Lazarus al frente y nosotros desde el Instituto Salud Símbolos para intentar encontrar algún consenso o algunas posibles soluciones para combatir la reticencia vacunal. Una de las partes es los bulos y luego crearemos un pequeño grupo de debate sobre este tema. Y bueno, yo creo que todos los que estáis aquí, yo creo que os conocéis prácticamente todos, sois grandes referentes en cada uno en su área y lo que se trata es eso, de crear pues, un grupo de debate sobre este tema. Primero plantearemos posibles problemas en la reticencia vacunal y luego posibles soluciones entre todos, ¿vale? Y luego nuestro objetivo es más adelante, en el mes de octubre, pues, intentar organizar pues, ya un simposio físico en el que podamos llevar algunos planteamientos que se reflejen aquí. Así que sin más, doy la palabra a Jeff. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y a todos a acudir. Llevamos, bueno, un buen rato, un par de años pensando si íbamos a poder reunir presencial o no, y al final que podemos reunir presencial hemos decidido que con esta primera reunión reunimos 1 hora y media por conf call, por Zoom. Bueno, en mi caso eso ha resultado ser una mala idea, pero me alegro de que los demás hayáis podido entrar. We also have Professor Heidi Larson on the call briefly. I don't know if she speaks Spanish, but since the meeting will be in Spanish and I know everybody speaks English, I'll just say a few words so that Professor Larson can follow. I think everybody knows her work leading the Vaccine Confidence project, and Heidi will do a few introductory parts and then ask you to speak, and then I understand that you'll need to go again, and we'll continue our discussion. Carlos. Bien, ok. Si voy a decir brevemente, si os parece, también un poco los que estamos aquí, aunque está en el programa. Nos acompaña Luis Ignacio Martínez Alcorta, vocal de innovación de la Asociación de Vacunología, Laura Sánchez Cambronero, de la Sociedad de Promoción de las, el Servicio General de Promoción de la Salud y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Guillermina Marí, creo que estaba teniendo algún problema personal, pero también tiene intención de participar en algún momento, de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Elena Moya, vocal del Foro Español de Pacientes y vicepresidenta de la Asociación contra la Meningitis. Tamaria Piró, del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Isabel Jimeno, coordinadora del Grupo de Trabajo de Vacunas de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia. Héctor Climent, del Grupo de Educación para la Salud de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria y Atención Primaria. Alberto Nájera, doctor del área de Radiología y Medicina Física de la Facultad de Medicina de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha y socio de la Asociación Española de Comunicación Científica. Gorka Uribe, profesor de Farmacia de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Cristina Ríos, epidemióloga de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. José Martín Moreno, creo que al final no había podido unirse a nosotros. Joan Carles Mar, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Jorge Valencia, médico de la Fundación de Investigación del Hospital Universitario Infanta Leonor. Mireia García, del Ministerio de Sanidad de Andorra, epidemióloga. Marcos López, que, bueno, aparte de presidente de la Sociedad Española de Inmunología, es jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Gonzalo Fanjul, investigador de IS Global. Quique Basat, también pediatra, investigador de IS Global. Y Ricardo Mariscal, bueno, que también está con nosotros en Salud Símbolos. Pues ya sin más, Jeffrey, si quieres hablar. Sí. Estoy pensando que como la profesora Larson está en línea, que casi mejor que habla ella, así que Perfecto. no tiene que esperar 15 minutos. Perfecto, sí, digamos, sí. Porque lo que hace ella es un scene setter y ella puede hablar y luego seguimos nosotros. Okay, Heidi, well, pues. I'm just suggesting that so that you don't have to sit through another 15 or 20 minutes, that we might hear you speak since you're providing a scene setter, and then we'll go back to, we'll just switch around the agenda, and then I'll speak, and then Carlos will speak. Does that work for you? Yeah, that's fine.
let's see, I'm sorry if my voice goes a bit, I've come down with COVID in the last couple of days, so I actually not going to the event I was supposed to go to tonight, which is why I'm with you, but I'm not going to last very long. No, I didn't want to say anything, but since you said it, since Heidi's ill, I'm surprised you're here. I'm pleased you're here, but please speak a few minutes and then Well, go when back. you said 5 minutes, I thought that much I can do. 5 max. This is above and beyond the call. It's okay. That's fine. I'll thank you. I just have 5 minutes. Can I show just a few slides or? Yeah. Okay. I won't show many. I just when Jeff said 5 minutes to kind of scene setter, I thought I'd pick just a few slides that I thought had a bit of a story to tell that we should be paying attention to, because I'm sure you've seen a lot of the work out there already. Let's see. Well, I think one of the main things that, can you see the screen? We can see the screen. Okay. Perfect. I guess one of the things that just keeps coming home to me, and I'm sure that all of you have faced this, and we've all learned this, that the challenge we have is not just about the facts, it's about beliefs and trust. And it's not one or the other. And my concern sometimes is that we get so focused on fixing the misinformation, we're not really paying attention or recognizing the fact that there's a lot of not misinformation out there, but very ambiguous information. And for people trying to discourage vaccination, they're provoking with questions. Do you really know what's in that vaccine? Have you thought about this? So they're posing questions, which make it very difficult for an approach that is only fact checking. So I think we need to take a bit more of a holistic approach and start to understand, where are people provoking questions, provoking concerns, and where we need to make the focus on building confidence and making people self-confident, that not making them, but encouraging them, because there's a lot of ambiguity there. Sorry if that's not clear, but I guess the point being we can't just fix this with fact checking, which is important, but not enough. A lot of people have asked me, media and otherwise, there's a lot of misinformation, but does it really make a difference? So we did an 8,000 person study, 4,000 in the US, 4,000 in the UK, randomized, gave 3,000 pieces, 5 pieces of most frequent circulating misinformation, and 1,000 in each country, straightforward, standard, factful information. Before we interviewed them about how are they doing in COVID, general questions, including would you take a COVID vaccine? Showed them either the positive or the negative, depending on where they were in the randomization, and then came back to everyone and again asked some other questions about COVID, but in that included, would you take a COVID vaccine? In both cases, in both the UK and the US, 4,000 people is not a small number. Of those who saw the negative information, there was more than a 6% drop in people's willingness to take a vaccine. Now, that may not seem like a lot when you've got, 85% and you're trying to get it up to 90%. But when you start at a low willingness at 54 and 41%, this was in 2021, every little point counts. Interestingly, for those who saw the positive information, it didn't change anything. They didn't get more interested, and they didn't
at least they didn't get negative. But the point being, this does matter, and we need to measure it more because not everybody believes that the misinformation is actually having a tangible behavioral impact. One of the more interesting pieces, most interesting articles I read, well, there's quite a few out there, including some from your group. This was a study, you've probably all seen it from INSERM, and it's asking people after they get their COVID vaccine, how do you feel? Do you feel relief? I felt relief after I got my COVID vaccine. Do you feel regret? Oh, I wish I wouldn't have done that. Or am I angry? Am I angry that I didn't take it? Resentful, that was the other one. Relief, regret, and resent. And it's really surprising how many started to become angry or regretful. They did it because they had to do it. But the point of this paper was just because someone accepts a vaccine doesn't mean they're not hesitant or that you've reached your confidence goal. The other thing that we do a lot of large survey work with our confidence index as well as local in-depth work, but in the WHO Western Pacific region, we are monitoring vaccine confidence. We're doing a similar thing with Africa CDC across Africa, with Europe, with the European Commission. And one of the things that I'm constantly fascinated by, I've never seen two countries that are exactly the same. They're all very different and they all have different determinants. But overall, side effects tend to be the dominant anxiety and cause of hesitancy. But in a number of countries in the Western Pacific region, Cambodia, PNG, Fiji, Mongolia, trust was a bigger issue than even safety. So this is, and sometimes people say trust, but really their anxieties about safety. But trust and safety, I think, would be the top two levers when I think across all the research studies that not only we've done, but that we've reviewed. The other thing I found interesting is that in all of the regions, they're different, and particularly as you get down to the hyper level, local community level, they have different characteristics, different nuances, different idioms, but overall, they're quite consistent globally. This was in Africa, the main reasons for refusal, 24%, I don't feel like I'm at risk. 21%, I don't have enough information to make a decision, fair enough. I'm worried that I'm going to get sick or die from the vaccine, and I don't believe the virus exists. All of these you could have heard anywhere in Europe, the US, or others. But again, as you go to a more local level, this will vary. My other, and then I just have, I think, just a couple more slides, but my other major concern right now is that we are seeing in a number of regions that confidence in general beyond COVID has dropped since the start of COVID. And the reason we can measure this is because we've been monitoring vaccine confidence in general, as well as for specific vaccines like HPV, MMR, flu over time. So we had baseline data before COVID hit. And what we've seen, this is in Africa, that there's not a small drop in a perceived importance of vaccines in general. That's a big deal, I think. And I think we need to really pay attention to this. We're looking into this more and we want to follow it. I don't know if it's like an immediate knock-on effect because of COVID and we'll recover quickly, but it is something we really have to pay attention to. That was in Africa, and that's 15 countries across Africa. This is in the EU. We're seeing a very similar thing. And these are not small. In Africa, the drop was more in importance, but in the EU,
that there was this not insignificant drop in perceived importance for children, safety, the effectiveness of vaccines, and even compatibility with religious beliefs. We really need to keep our eye on this. And I think we have an opportunity for trust building as we, we're still in COVID, and as we know, but it's the acute emergency is hopefully behind us. But I think we can use the opportunity of catch-up vaccinations for all the missed vaccination as an opportunity to build trust, but we can't assume it, and we need to invest in it. One of the things that we found in, I'm a fellow at the World Economic Forum, and one of the advantages of being a fellow there is you get pro bono collaboration with some of their big companies. And in this case, it was a big social media monitoring company that normally does reputational scanning for businesses. But they offered during COVID that we could give them a couple questions that they would run globally. And we gave some questions about vaccines. And the big thing we saw that the top word that generated the most positive conversations online, this is with massive amounts of data and groups of people online. When people talked about protection, it generated positive conversations. It attracted people together. It really shifted things much more than prevent the disease or stop the virus. Protection. It really engendered positivism. The thing that shut down conversations, created negative conversations, or worse, refusals, was any suggestion of moral obligation. You have an obligation, and even worse, a moral obligation to take this. That stepped on a lot of nerves. So we may feel that there's a moral obligation as a public health community, but that's not what people necessarily respond to. One of the things we've been doing in the Vaccine Confidence Project in collaboration with some partners is a lot of webinars with healthcare providers. And what we've done is we've had pre-meetings with groups of healthcare providers, just listening sessions. Tell us what your concerns are. Tell us what your issues are. Tell us what you want to hear more about or feel like you're missing. And we designed webinars with content that was very specific to what they felt their questions and concerns were. And we came back to them, and we did this in a series of individual country-specific webinars with local leads. And then we did a Europe Pan session, and we have all of this online if you're interested in seeing it. And they really, really appreciated it. Personally, I thought they would be good to have, but they really were much more appreciated, and they were really engaged, the people who were involved. This is just my last slide. Again, coming back to the emotions. I love this slogan in the Bolivia campaign, doses of hope. You can't get better than that, right? That's it from my side. Thank you so much, Heidi. I feel terrible that you're on this call. I never thought I would say that with you, but please get some rest, and thank you for providing that. I think everyone's familiar with the amazing work and the fact that you've been tracking this for so long. I mean, provides such strong data. I think one of the real fears among many of us is that what's happening with COVID-19 will spill over to other vaccinations, childhood vaccinations, and you've shown us that is starting to happen, and that will inform this discussion, because this is about vaccine hesitancy, and it will be dominated by COVID-19, but it is more in general to try and get this kind of discussion going among the Spanish community in a different forum.
Normally, I would open it up to some discussion for Heidi, but I think if it's okay, I would just thank you. Yes, thank you. Next week speak, I'll give you. I was just thinking I'm covering my mouth as if there's other people in the room, but there's no one here. This is what social norming is about, right? All right, thanks so much. Thanks so much. Switch Cheers. back to Spanish. Bye. Bueno, la idea es conversar, pero Carlos y yo, los dos, tenemos un poco para también presentar antes de que Juan Carlos lidere la discusión y luego vamos en grupos o si no hay suficientemente gente, no vamos en grupos. Yo voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, bien. Pues, bueno, gracias de nuevo por acudir y estoy mirando que, bueno, nos queda 1 hora. Yo voy a ir muy rápido y luego puedo pasar los slides, porque ya sabemos todos los grandes beneficios. Lo tengo aquí para acordarnos de que es prevención de enfermedades, pero también es aumento de productividad en la comunidad, que es rentable, etcétera. Así que eso no tenemos que ver pasar. Pero como estamos hablando también de otras enfermedades, quería acordarnos de que, bueno, durante la pandemia hemos sacado una vacuna contra la malaria, que está en desarrollo, una nueva vacuna contra el VIH, solo es una fase 1, ya hemos visto vacunas contra el VIH en fases más avanzadas fracasando, pero bueno, va con la ARNM, así que es bastante interesante y mucha esperanza vinculado con eso. Y mi equipo aquí en IES Global trabajamos bastante con hepatitis B, que se ha desarrollado en los años 80 y hay muy buenos datos de la efectividad, la gran efectividad que tiene esta vacuna en países que llevan 10, 20 años vacunándose. De una bajada muy grande de hepatitis B y todas las consecuencias de hepatitis B. Y sabemos que la OMS en 2019, ya antes de la pandemia de COVID, declaró que la reticencia a la vacunación era una de las 10 mayores amenazas para la salud mundial. Ahora sabemos que tenían toda la razón. Y como Heidi dijo, o sea, es complicado con entender reticencia, porque incluso hay gente que se vacunan, que son reticentes. Es un retraso en la aceptación o rechazo de la vacunación. O sea, es todo una panorama de retrasarlo o simplemente estar totalmente en contra de tomar la vacunación. Y no voy a entrar en todos los detalles, aparte de decir que esto pasa en países de todos tipos, ingresos bajos, medios y altos, por todas las religiones, y ahora, como Heidi mencionó y sabemos, con tanta información, es tan difícil rectificar los bulos, la falsa información, todo lo que la OMS ha llamado la infodemia. Estaba en una conferencia en Helsinki la semana pasada con directores de la OMS y Twitter hablando de la infodemia y lo que están intentando hacer, y es muy complicado, como sabemos. Heidi era parte de estos estudios que sacamos en 2020 y 2021 y que vamos a lanzar esta semana, haciendo una muestra representativa de, bueno, en 2020 19 países, ahora 23 países sobre la reticencia. Eso fue uno de los primeros estudios internacionales sobre el tema, y lo que vimos es que en esa época pensábamos que 70-75% sería suficiente. Ahora sabemos que no lo es, que la vacuna protege contra los síntomas severos y menos contra la transmisión. En la primera línea se ve el promedio
global que en este caso va subiendo, pero se ve que ha bajado en Estados Unidos, ha subido en el Reino Unido, luego ha bajado en otros países. O sea, hay grandes diferencias entre los países y entre las poblaciones y, como decía, la semana que viene vamos a sacar el tercer estudio. Cuando lo lanzamos en 2020 pensaba que era para hacerlo una vez y ahora vamos a tener datos longitudinales que podemos analizar. Y el año pasado, y eso es en general el enfoque de lo que quería decir, es qué hacemos con los requisitos, qué podemos, bueno, requerir, obligar a la gente. Y como se ve en la primera línea, el promedio global, pues para viajar internacional, y eso sobre todo en aviones, sí, la gran mayoría quieren requisitos, pero bueno, para actividades adentro, que sea el cine o otros, hay menos, menos para la universidad, aún menos para los niños, y eso varía muchísimo entre los países, con países como Rusia y Polonia, mucho menos que la mitad apoyando los requisitos y otros como el Reino Unido, donde sí hay una mayoría, pero que no son todos. Y esos requisitos los tenemos para, bueno, difundir información sobre las vacunas y también para proteger. Y eso es una de las cosas que vamos a discutir, si hay algún consenso a que podemos llegar sobre la importancia de requisitos y cuáles deben ser esos requisitos. El año pasado hicimos un post-análisis con los trabajadores en el sistema sanitario, y se ve aquí a la izquierda el porcentaje, bueno, un gran porcentaje que apoyan, aceptan las vacunas, casi 85%, y en ese momento, hace un año, un 72% vacunados, pero se ve un 3% que están totalmente en contra, y eso varía otra vez entre los países, pero eso sí es un gran problema cuando trabajadores en el sistema sanitario no están apoyando la vacunación. Y bueno, en este artículo sacamos una serie de recomendaciones que podemos debatir. No leeré todos, pero bueno, recomendaciones para gobiernos y políticos, para grupos activistas, para profesionales de la salud, de importancia de escuchar sin juzgar, de desempeñar un papel proactivo y de contribuir a la alfabetización, alfabetización en salud, corrigiendo información engañosa, que es una guerra interminable. Recomendaciones para investigadores y comunidades científicos como muchos de nosotros, qué tipos de investigaciones tenemos que hacer y cómo podemos contribuir a mejorar la información y la evidencia para los políticos y para la población, y al final recomendaciones para profesionales de los medios de comunicación y las redes sociales. Fue muy interesante hablando con el director de Twitter, que explica que están haciendo muchísimo, pero incluso con machine learning, con artificial intelligence, es muy complicado, y a veces incluso a mí nos encontramos bloqueados cuando intentamos explicar la importancia de la vacuna y estamos intentando combatir información falsa, pues de repente creen que nosotros somos los portadores de esta información falsa. Así que es complicado, y vimos este año también el lío con Spotify, que no tenía guía para ellos. Así que hay mucho que hacer con las grandes compañías que trabajan y controlan los medios sociales. Y bueno, eso, bueno, para terminar, sabemos la importancia de que las vacunas llegan lo más posible a la mayor número de personas, que hemos tenido grandes problemas en la equidad. Estaba hablando con una editora hoy
que me estaba contando que, bueno, en los Estados Unidos hay vacunas por, o sea, vacunas por todos lados, en todas las farmacias, es muy fácil, es gratis, pero eso no ha necesariamente contribuido a la equidad en los Estados Unidos y sabemos que contribuye a la inequidad mundial porque están tirando tantas vacunas porque están caducando. Así que todavía no hemos resuelto esos problemas de logística, de equidad y a llegar a las poblaciones que más necesitan una vacuna, sea donde sea en el mundo. Y bueno, con eso agradezco y paso rápidamente a ti, Carlos, para decir unas palabras antes de que abrimos Sí, pues muchas gracias, Jeff. Yo simplemente voy a abordar el tema de los bulos rápidamente porque yo creo que todos conocéis un poco cuál es el problema, pero hay algunos aspectos que quizá no nos hemos fijado tanto con referentes a la desinformación, ¿vale? Bueno, sabéis que los bulos en vacunas están desde el inicio de las vacunas, ya había pues, ilustraciones en las que se decía que la vacuna de Jenner pues, provocaba que salieran cuernos. Y ahora el equivalente que tenemos pues, es el de los memes, ¿no? Los memes parece algo inofensivo, nos hace gracia a todos, se distribuye rápidamente y al final tiene una carga ideológica. Y esto hay un montón de estudios que lo demuestran que al final con la excusa del humor se están creando pues, estados de opinión y hay granjas de bots en las que pues, crean este tipo de memes pues precisamente son para empezar a calar algunos de los mensajes en contra de las vacunas, ¿no? Desgraciadamente. Sabéis que también que los bulos de vacunas se reactivaron hace más de 20 años gracias pues, a un estudio que al final se retractó de Andrew Wakefield, ¿vale? Porque se vio que era un estudio falsificado, etcétera, ¿vale? Pero lo curioso de todo esto es que al final el discurso antivacunas no se puede combatir únicamente con racionalidad, porque de hecho esta persona se ha convertido en un líder antivacunas, ¿no? O sea que no solamente demostrando que ese estudio no servía para nada, que era falso, etcétera, pues solo con eso no se puede combatir estos discursos antivacunas, ¿no? Nosotros hemos hecho una encuesta bueno, pues con Australia y, por ejemplo, este de las vacunas para el autismo sigue apareciendo más de 20 años después, junto con otros que parecen totalmente absurdos y algunos han llegado en forma de memes, como este de los microchips, que lo había oído el 53% de la población, ¿no? Al final, este tipo de mensajes, el 77% de los españoles ha oído alguno de estos bulos. Curiosamente, incluso a pesar de la potencia de esos bulos relacionados con el autismo, antes de la pandemia la mitad de la población decía que nunca había oído hablar de los grupos antivacunas, ¿no? Al final han conseguido hacerse con un hueco, están en medios de comunicación, están mucho más potentes en redes sociales, luego si queréis podemos analizar todo eso, a qué se debe, ¿vale? Y se han ido adaptando. Cada vez que había algún tema nuevo, algo que había alguna sombra, pues en el caso de hepatitis, pues salieron. Y bueno, pues ha habido ya que las sociedades científicas han reaccionado, la verdad que muy bien en redes sociales, diciendo que no tenía nada que ver, pero como hemos tenido después el tema de la viruela del mono, pues también lo mismo. Alguien han aprovechado incluso pues, informaciones, no sé si tendenciosas, pero sí un poquito, bueno, algo alarmistas de efectos secundarios para decir, bueno, pues esto es uno de las consecuencias, ¿no? De la viruela del mono, ¿no? Y esto está apareciendo en Telegram, que es uno de los reductos más importantes de los antivacunas, ¿no? Al final, como decía Jeff, esto forma parte de la infodemia, la gente tiene muy difícil saber qué es verdad y qué no es. Nosotros también hemos visto, por otra parte, que bueno, sí que hay un interés en buscar información sobre vacunas en la red. Lo bueno de todo esto es que las organizaciones científicas sí que aparecen como destacadas en algo que en webs que busca la población y eso bueno, pues es por lo menos positivo, ¿vale? Y que bueno, pues una gran parte de profesionales sanitarios han conseguido despejar dudas que tenían de pues, la población relacionadas con las vacunas. Desgraciadamente, pues hay todavía muchos pacientes que salen de la consulta sin haber resuelto las dudas que tenían y como veis lo principal, lo que más les preocupa a la gente es la seguridad de las vacunas seguido de la eficacia, ¿no? O sea que yo creo que ahí hay algo que quizá debemos trabajar en los mensajes. ¿Vale? ¿Cuáles son las consecuencias de los bulos en vacunas? Pues ya lo sabéis, abandonos, falsas alarmas, confusión y que haya profesionales sanitarios que están siendo cuestionados por los propios pacientes, ¿no?
Bueno, voy a entrar rápidamente. Sabéis que nos llegan los bulos pues, a través de WhatsApp. Esto también lo vimos en la encuesta que hicimos, después los medios de comunicación y las redes sociales, ¿vale? Hay diferentes intereses, intereses económicos, intereses ideológicos. Económicos, pues el clickbaiting, intentar conseguir que mucha gente pinche en los artículos, en las publicaciones, porque esos son ingresos que llegan y hay pues eso, titulares súper alarmistas en este sentido, ha habido un montón. Ha habido criterios ideológicos, gente bueno, pues que nos viene un poco a iluminar, que esto pues tenemos pues corrientes, digamos, alternativas, por así decirlo, que nos cuentan eso, que gente, pues no sé si por deseo de notoriedad, por querer llamar la atención, pues que nos cuenta esto, que las vacunas crean autismo. Y hay determinados medios de comunicación, por así llamarlos, o páginas web, reductos en comunidades, etcétera, que aprovechan pues, cualquier sombra para intentar pues, aglutinar ese pensamiento negacionista, antivacunas, etcétera, ¿vale? No ayuda demasiado el que haya pues, profesionales sanitarios que lanzan dudas sobre las vacunas. Esto a nivel de mensaje pues, es munición para los antivacunas. ¿Vale? Y es verdad que Twitter, las redes sociales en general están haciendo esfuerzos, pero los primeros interesados en que haya bulos, porque permanece más gente en esas plataformas, son las redes sociales. Esto también hay muchos estudios al respecto, no entrar más en ello. Otra de las causas son los bots, las granjas de bots que os he comentado antes. Se ha demostrado, por ejemplo, que Rusia ha financiado o financia granjas de bots para favorecer la vacuna rusa en contra de las vacunas occidentales. Y al final, para combatir los bulos, nosotros, yo creo que todos tenemos que contribuir. Nosotros desde Salud Sin Bulos pues lo hacemos desmontando, utilizando hashtag, haciendo comunicación en redes. Yo creo que esto es algo que deberíamos y que todas las sociedades que están aquí y todas las entidades han estado participando en esta labor durante el año. Creemos que el humor es una fórmula también de combatir la desinformación y, bueno, pues en este sentido yo creo que es algo para plantearnos. De hecho, desde Animback, por ejemplo, están ya trabajando en este sentido, en crear pues aplicaciones basadas en el humor. Nosotros hemos también retos virales basados en el humor. La tecnología también nos puede ayudar, igual que se utilizan bots para favorecer pues, el pensamiento antivacunas, porque no hacemos todo lo contrario y generamos bots para combatir la desinformación. Y bueno, pues nosotros también con el Ministerio y con otras entidades hemos hecho pues, también hackatones y encuentros de tecnología en este sentido, ¿no? Para favorecerlo. Pero yo creo que una cosa que os invito a reflexionar, ¿qué se puede hacer desde los profesionales sanitarios para combatir esta desinformación? Hay estudios que nos demuestran que una comunicación empática hace que la gente adopte medidas preventivas, ¿vale? Hay muchos al respecto y justo una de las cosas que nos salían cuando hacemos las preguntas a la población es que lo que más valoran de un profesional sanitario es que elimina los ojos a los que hay que les escuchen, ¿no? Si tenemos una buena comunicación con el paciente, vamos a evitar que ese paciente se crea los bulos, ¿no? Desgraciadamente, también en las encuestas que hemos hecho recientemente decían muchos pacientes que el profesional sanitario no les recomendaba ningún recurso para consultar información fiable. O sea que es algo que lo lanzo como reflexión. Así que nada más por mi parte. Ahora yo creo que es el momento del debate y voy a dar la palabra a Luis Ignacio Martínez Alcorta para que modere esta parte. Pues hola, buenas tardes a todos. Un placer poder formar parte de este grupo de personas, creo que con un perfil multidisciplinar que puede ser súper enriquecedor. Sobre todo, muchas gracias a IS Global y a Salud Sin Bulos por estar hoy aquí e invitarme a formar parte de este grupo. Y la verdad que ha sido un honor poder escuchar a la doctora Larsson. Creo que es un auténtico referente para las personas que nos interesa todos los aspectos relacionados con la vacunación y que tienen que ver con la salud pública, porque al final recordemos que la salud pública no es solo un problema de salud que puede afectar a un gran grupo de gente, sino que requiere del engranaje de un montón de disciplinas bien estatales o bien científicas para poder dar lugar a una solución a la población. Creo que, como comentaba, y es un concepto que tenemos que tener bien claro, es que la reticencia vacunal es algo súper dinámico, es muy heterogéneo y que precisa además de un área o método de abordaje, un abordaje holístico que tiene que ver sobre todo no solo con la confianza en la vacunación, sino que también con la percepción del riesgo que la población puede tener respecto a las vacunas o respecto a las enfermedades que pueden evitar las vacunas, y que tiene que ver también mucho con la credibilidad que tiene la población
con las políticas de vacunación, las políticas sanitarias y las propias políticas que los gobiernos pueden implementar en los respectivos países o comarcas, ¿no? Como decía el profesor Lazarus, creo que es sumamente significativo, porque yo también cuando en 2019 lanzó la OMS o identificó las 10 grandes amenazas para la salud global, mencionar la reticencia vacunal yo lo veía súper lejano, ¿no? Lo veía propiamente de países como Estados Unidos, ¿no? Países donde quizás por la motivación religiosa o otras motivaciones que tienen que ver con la libertad del individuo podía tener más impacto el tema de la reticencia vacunal, pero está claro que la COVID nos ha marcado un antes y un después en este aspecto, ¿no? Y como un poquito explicaba también la doctora Larsson, nosotros también hemos visto o queremos apreciar un descenso en las coberturas vacunales sistemáticas de la población infantil después de esto. No sabemos si puede deberse sobre todo a un infrarregistro o a que la COVID ha impedido el acceso a la prestación vacunal porque se dio el mensaje de no acudir a los centros de salud y eso ha pospuesto la decisión de los padres a vacunar a sus niños, pero creemos que puede ser algo muy significativo y muy importante a la hora de abordar. Tenemos también un antecedente, creo, o dos antecedentes muy importantes, tanto en 2018 como 2020, que son los estudios sobre el estado general de la confianza en las vacunas que se han hecho tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido, donde creo que nuestro país sale bastante bien parado. Salimos solamente superados por Portugal en cuanto a la confianza que tiene la población respecto a las vacunas, y luego ya dentro de los profesionales sanitarios salimos en sexto lugar comparado con el resto de países y con un nivel de confianza o con un porcentaje de confianza en las vacunas donde se evalúan las vacunas en general, la vacuna antigripal y la vacuna triple vírica y la del VPH, muy cercano a los países que están inmediatamente posicionados inmediatamente un poquito más altos que España. Así que con todo esto, no sé si entre ese bundle o esa aproximación un poquito más holística que podemos tener hacia disminuir esa reticencia vacunal o los enfoques que se le pueden dar, alguno de vosotros o vosotras puede iniciar este breve debate para que podamos entre todos configurar quizás un bundle o un programa de medidas en las que al menos tanto las instituciones públicas sanitarias, los profesionales y la población puedan concienciarse sobre la necesidad de mantener altas coberturas vacunales para protegernos todos nosotros. Quique Basat ha levantado la mano. Sí, perdonad que haya levantado la mano el primero porque me tengo que marchar y quería decir una cosa antes de marcharme. Hola a todos y encantado de estar con vosotros. Quería preguntar si tenemos algún mecanismo legal desde el punto de vista de los colegios de médicos, colegios de enfermería, etcétera, para que automáticamente se penalice a los antivacunas de estos colectivos, ¿no? Y se les podría ser un criterio fácil para quitarle fuerza profesional a aquellos colectivos profesionales que deberían estar muy claramente alineados. Este punto número 1. Punto número 2, 100% a favor de utilizar el humor. Lo que habéis propuesto desde lo de los bulos de utilizar el humor a favor de las vacunas me parece una idea inteligentísima. Seguro que los Monty Python hubieran hecho algo brillantísimo en su época, pero el humor se viraliza más fácilmente que cualquier otra cosa y deberíamos utilizarlo en nuestro favor. Tercer punto rápido, igual que se establece un culto al líder en los antivacunas, en el que gente de muy baja categoría intelectual se convierte en líder de opinión muy fácilmente, deberíamos intentar aprovechar el mismo tirón de culto a los pro vacunas y establecer algunas figuras reconocidas y de prestigio que nos ayuden a fomentar la utilización de las vacunas. Y estoy pensando en la utilización no de famosos, porque no necesariamente son los que tienen mayor credibilidad, pero gente que sea respetada y que se pueda utilizar a favor de la opinión. Y finalmente, mi último punto muy rápido, y perdonad que vaya tan rápido, es a la hora de focalizar esfuerzos en convencer a gente reticente, yo siempre he pensado que donde tenemos más espacio, hueco y posibilidades de
tranquilizar a los que no han querido ponerse la vacuna son aquellos que tienen miedo, son los que más fácilmente son convencibles a través de unas buenas explicaciones y de acompañamiento de que cambien de opinión. Los fundamentalistas no los cambiaremos la opinión nunca, ni deberíamos perder un segundo en intentar contrarrestar, porque además cada vez se vuelven más bizarros y más complejas sus explicaciones y sus links con los ovnis y con cualquier otra cosa, ¿no? Pero a los que tienen miedo, que además es un miedo legítimo y fácilmente contrarrestable, ahí es donde tenemos mucho espacio de conversión y de convencimiento. Lo dejo aquí, muchas gracias. Gracias, Ike. No sé si alguien tiene algo que añadir o quiere complementar. ¿Marcos? Sí, yo, bueno, primero gracias por estar en este foro, os agradezco mucho participar, es un placer para mí. Creo que el tema de los bulos y demás, donde han proliferado y donde se ve que prolifera es por la falta de información de la gente. Y la gente que se informa mal es la gente que accede rápidamente al mensaje fácil de las redes sociales. La sociedad hoy en día, la gente joven lo que quiere es un mensaje en un tuit, menos de un tuit, en una frase de 5 o 6 palabras. Y no se dignan en contrarrestarlo y en mirarlo. Nosotros tenemos que también mandar esos mensajes inequívocos también en un titular. Es la manera de convencer a esa gente que predomina en contra de las vacunas. El resto de gente que se quiere informar ha tenido información. Yo veo en nuestro país, hemos informado desde la sociedad científica sobre todo, se ha informado de forma rigurosa y con información bien fundamentada. Esa gente lo ha escuchado y esa gente, yo creo que ese es uno de los motivos por los que en este país la gente se ha vacunado masivamente. Yo creo que no somos un problema como en países como en Estados Unidos o puede ser Rusia o Polonia. Es decir, la información, esa gente funciona. El resto del nicho que tenemos de antivacunas es un nicho que va al mensaje fácil y poco fundamentado. Entonces, tener ese tipo de mensajes fáciles, bien fundamentados por nuestra parte para contrarrestar el momento o para inundar las redes sociales podría ser otro argumento. Aun con todo, también estoy de acuerdo con Quique de que es un reducto los que son antivacunas recalcitrantes. Por mucho que intentemos hacer, no vamos a conseguir mucho más efecto. Gracias. Gracias, Marcos. José Antonio. Que te veo con la mano levantada. Buenas, sí. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que no he podido saludaros a todos los que os conozco, pero aprovecho ahora. Es un placer estar aquí con todos vosotras y vosotros. A ver, realmente yo creo que todos coincidimos en cuál es el problema de fondo y más o menos podemos coincidir en cuáles son o cuáles deberían ser las soluciones, ¿no? El problema es llevarlas a término, ¿no? Entonces, yo voy a dar 3 pinceladas muy rápidas de lo que yo vengo viendo y creo desde hace muchísimo tiempo ya, ¿no? En primer lugar, que las administraciones sanitarias no se lo toman demasiado en serio. Quiero decir, la reacción ante todos estos bulos por parte tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas, si se produce, es tarde, cuando ya se ha extendido mucho. Perdonad. Suele ser tarde, ¿no? Entonces, cuando ya el daño está bastante extendido y bastante hecho. Por otro lado, nosotros mismos, los profesionales sanitarios, pues en algunos aspectos también nos falta, en general, formación e información y luego pues también, vemos las tasas de cobertura vacunal frente a la gripe, preguntamos por qué y sigue habiendo muchos médicos, muchas enfermeras, pues que no creen en la vacuna a la gripe, que tienen miedo, que no sé qué, que no sé cuántos, que los efectos adversos, que si no sirve. Entonces, malamente vamos a luchar contra esos bulos que aparecen si nosotros mismos no nos creemos en las vacunas, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que hablan mucha gente sobre vacunas que no está metida en los conocimientos de vacunas durante muchísimo tiempo. Quiero decir que han aparecido muchos expertos en los últimos tiempos a raíz de la pandemia del COVID, de gente que sabe muchísimo de vacunas y que en su vida había visto una vacuna más que a lo mejor cuando se la pusieron de pequeñito. Quiero decir que también hay que, como decíais antes, pues saber quiénes son gente con, ya no voy a decir expertos, ¿no? Pero gente con suficientes conocimientos en las vacunas y sobre todo en esos posibles, en poder rebatir esos posibles bulos que van apareciendo de manera continua. Esta mañana me preguntaban a mí de Verifica RTVE porque ya vuelve a hablarse de que si con los rayos ultravioletas se inactivan
la vacuna del COVID que hemos recibido, que vamos a recibir las personas que lo vayan a recibir ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Son situaciones cíclicas, el año pasado ya circuló, pero que no nos tomamos en serio la manera en la cual se tiene que rebatir y que tenemos que actuar, evidentemente, de una manera coordinada, administraciones públicas, sociedades científicas, a nivel individual, gente con experiencia en este campo, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, José Antonio. ¿Alguien quiere aportar algo? Yo creo que se han dicho cosas muy, muy interesantes. Creo que lo del culto al líder es fundamental. Buscar referentes dentro del mundo científico o al menos dentro de la autoridad sanitaria que sea un referente y que sea un poquito la punta de lanza, ¿no? De no solo de combatir la desinformación respecto a las vacunas, sino rebatir o defender el método científico, ¿no? Como método de protección de la salud de nuestra población. Y luego lo de los mensajes claros y concisos, que también lo ha comentado la doctora Larsson, que ha comentado, y creo que ha comentado también Marcos, me parece fundamental, ¿no? Creo que hoy en día la alfabetización en salud creo que brilla por su ausencia muchas veces y el modo de vida que tenemos y también la pandemia de COVID, el conocimiento ha ido variando, ¿no? Hemos intentado dar soluciones rápidas a un problema cuyo abordaje requería de más tiempo. Hemos intentado dar mensajes que muchas veces se han adaptado a contextos muy, digamos, muy concretos y tenemos que asumir que muchas veces no tenemos el conocimiento para hacerlo. La estrategia también para poder informar a ese respecto creo que también es muy importante. Os veo a algunos, veo a Mireia y después a Gorka. Mireia, cuando quieras. Héctor también había levantado la mano. Ah, Héctor, disculpa, Héctor. Adelante. ¿Hablo yo primero? Perfecto. Vale, intentaré ser breve porque vamos un poco cortos de tiempo y tal. Nada, un placer estar aquí. Aprovecho, igual que José Antonio, para saludar a todos mis compañeros, a los que conozco y entre ellos al mismo José Antonio. Nada, yo quería decir que lo que me he dado cuenta en mi entorno social y también en mi entorno laboral es que cuando que mueve principalmente a los antivacunas es el tema del miedo, ¿no? Y el miedo es alimentado, es un sentimiento primario, alimentado por el paleocórtex. Entonces, más que medidas en sí, que coinciden mucho con lo que han dicho mis predecesores, las que yo había recapacitado, quería hablar de la forma de abordaje, ¿no? Porque me ha gustado muchísimo la conferencia de la doctora Larsson y me ha gustado mucho porque ha hablado la principal palabra que atrae a este núcleo de gente, que es protección. Eso concuerda con mis propias experiencias personales, ¿no? Porque protección es la palabra con la que atraes a la persona que siente miedo, ¿no? Toda la vida yo he estado criando animales y lo que te das cuenta es que cuando un animal tiene miedo, si le vas de frente o que vayas con muy buena voluntad, su respuesta va a ser muy primaria. Y es que el fuego no siempre se combate con fuego, el fuego a veces alimenta más el fuego. Como muy bien ha dicho mi compañero el doctor Bassat, a veces lo mejor para este núcleo de gente es precisamente no hacerles caso, ¿no? O dejar que el fuego se vaya extinguiendo poco a poco, siempre vigilando que este fuego no se propague. Básicamente esto era un poco el resumen de lo que quería decir, ¿no? De que muchas veces me he estado dando cuenta en estos grupos de que si intentas racionalizar con ellos, no vas a conseguirlo, razonar con ellos, perdón, no vas a conseguirlos, porque en este caso no se basa en ciencia, se basa en creencia. Es una creencia y al final es un sistema de superación de este miedo, es una reafirmación, igual que las dos etapas de adolescencia que tenemos, la de los 2 a los 5 años y la adolescencia propiamente dicha, en que utilizamos el no, porque el no significa yo, significa poder, significa reafirmación y calma mis miedos internos. Entonces yo me baso en algo en lo que calmo mis miedos internos y digo, no, yo no quiero esto, me reafirmo. En ese momento se transforma en una creencia, se transforma en algo en lo que yo tengo fe, no en algo en lo que yo sea racional. Por tanto, quizá la mejor forma de combatir eso sea, como muy bien ha dicho tanto el doctor Bassat como otra gente, como el mismo Carlos, el humor. El humor es un sentimiento primario, ¿no? Y es que al final, como decían, el fuego no se combate con fuego, sino que el fuego se combate con sonrisas, ¿no? Por tanto, creo que el humor es la mejor forma que podemos calmar ese miedo, sumado a la información, porque el dato que ha dicho Carlos y me ha encantado es que es verdad, me lo ha dicho mucha gente,
muchísimos de los pacientes no se sienten correctamente informados por los profesionales. Y aquí entono el mea culpa. No estoy culpando a nadie más que a mí mismo y al resto de mis compañeros que hagan las prácticas exactamente igual que yo. Y es que hay mucha información de los negacionistas, pero quizá no tanta, o a la gente no le llega tanta, de los profesionales propiamente dichos. Así que combatamos el miedo con sonrisas e intentamos informar mejor a nuestros pacientes. Gracias, Héctor. Mireia, ahora sí, discúlpame. Todo bien. Bueno, gracias por la invitación, por estar aquí con todos nosotros. Nada que añadir a lo que han comentado compañeros anteriores, totalmente de acuerdo. Yo lo único que querría es no perder de vista, pues estamos centrándonos igual en los bulos y en la reticencia de los negacionistas, y en los no, pero estamos hablando también de esas personas, como hemos definido antes, no reticencia, que pese a vacunarse tienen dudas. Y comentábamos que la vacunación en España por la COVID ha sido muy alta, pero mi preocupación ahora viene de esa percepción de lo hecho obligado, ¿no? Que la doctora Larson también ha comentado. Y el riesgo que esto puede generar ahora, en plan, bueno, cuando me propongan otra vacuna, ya sea para mi hijo o para quien sea, pues cómo voy a reaccionar. Y esto lo relaciono mucho más con la confianza, que puede estar con el miedo, pero también con la confianza. Entonces no perdería de vista cómo podemos generar esa confianza otra vez en las vacunas, que es un gran temor, ¿no? Entonces, por un lado, visualizaría a ver cómo podemos monitorar esta situación, a ver qué pasa en este tiempo, con lo cual, pues bueno, habrá que seguir investigando. Doctor Lázaro también comentaba que van a hacer estudios transversales, pero más a largo plazo, y esto igual nos ayuda, iría por aquí. Y a la hora de tratarlo, pues igual también con humor, coincido con lo que se ha dicho. Al final, pues uno se ríe de uno mismo, y cuando lo ve, pues también te llega más adentro y te puede hacer replantear esas bases que tenías, ¿no? De creencias, como comentaba también Héctor. Entonces, bueno, más que nada poner sobre la mesa lo que es la reticencia, que es un gran abanico. No solo nos centremos en un lado, sino tengamos también en mente todo lo que nos puede conllevar ahora. Merci. Gracias, Mireia. Gorka, cuando quieras. Bueno, pues súper breve, un saludo afectuoso a todos. Y bueno, yo más que dar o aportar algo a lo ya comentado, simplemente estaba reflexionando sobre una de las presentaciones, ¿no? Donde precisamente nos decían cómo evolucionaba también, ¿no? Esa reticencia, ¿no? Esa especie de estudio longitudinal donde, bueno, no me ha dado tiempo realmente a ver todos los países y sociedades, pero habían algunas en las que según han ido pasando los meses, pues esa reticencia pues, ha podido ser mayor, esa confianza ha podido ser menor, ¿no? A veces uno cuando analiza el contexto de ahora, frente igual al contexto del inicio, ¿no? De la vacunación, donde para mí, pero quizás por mi desconocimiento, el concepto de confianza, seguridad, bueno, pues era un aspecto a poner en la mesa, porque lógicamente eran vacunas relativamente nuevas, etcétera, etcétera, pero ahora ha pasado un año y pico, donde hay miles de millones, ¿no? O sea, estamos hablando de dosis puestas, donde los efectos adversos, aun existiendo, no ocupan ningún titular del día a día. Quiero decir, ya se ha sumado una cierta experiencia, ¿no? En cuanto a la administración, uso y seguridad de las vacunas. Parece curioso, ¿no? que esa confianza en muchos casos pues se haya alterado y la reticencia haya aumentado, ¿no? O sea, a mí me parece también que, independientemente del canal usado, que a mí también me parece que el humor siempre es interesante, la información tiene que ser dinámica, ¿no? Porque a mí me gustaría identificar cuáles son esas razones que hacen que en un momento determinado, ahora, por ejemplo, en el contexto actual, pues se haya bajado un 10% en confianza, haya un 10% más de reticencia en una sociedad determinada, donde igual el 70-80% de la población pues ya está vacunada, ¿no? Y aparentemente se ha podido observar los beneficios de la misma, ¿no? Me parece curioso, interesante, y como digo, creo que también el mensaje tiene que ser dinámico, tiene que ser adaptado al contexto que vivimos también. Gracias, Gorka. Eskerrik asko. Gonzalo, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, yo antes me habéis presentado como investigador de IES Global, pero yo no soy investigador científico. Yo dirijo el área de análisis de políticas y estoy dentro de un departamento en donde trabajamos, digamos, quienes hacemos traslación del trabajo científico, ¿no? Trabajamos con gente como Jeff o como Quique para tratar de trasladar al debate público el trabajo científico, y lo hacemos con el equipo de comunicación, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva de este asunto ha sido, bueno, durante todo el tiempo COVID y todavía ahora,
ha sido una perspectiva muy particular, porque hemos estado haciendo comunicación de manera constante, comunicación política y comunicación pública en estos asuntos, ¿no? Y yo ahí he aprendido algunas cosas bueno, que comparto con vosotras en la medida en que sean útiles, pero la primera es que el debate sobre la reticencia vacunal depende mucho del contexto en el que se plantee. Ahora, antes, la profesora que nos ha hablado utilizaba ejemplos regionales que es francamente interesante ver la comparativa y ver también la diferencia que existe en cada uno de ellos. Ahora, el problema fundamental de la distribución de vacunas en África es la reticencia. No la disponibilidad de las vacunas, sino la reticencia. Y es una reticencia bien fundamentada en la desastrosa capacidad de la comunidad internacional para llegar con vacunas muy diferentes en un proceso de vacunación que ha tenido y que se enfrenta, digamos, a otras prioridades de la sociedad, prioridades sanitarias, en donde COVID está en el penúltimo lugar en comparación con otros muchos, ¿no? Yo creo que de lo que nosotros estamos hablando aquí es fundamentalmente del debate en España y en otros países desarrollados, ¿no? Yo diría, quizás a lo mejor se puede extender a países de renta media, pero ese es el primer asunto. Segundo tema es que yo creo que las vacunas, y sobre todo en este contexto COVID, no son diferentes de otros ámbitos en donde determinados grupos ideológicos y determinados grupos de interés han utilizado esto como puerta de entrada para digamos, traer una agenda que va mucho más allá de las vacunas, ¿no? Del mismo modo que en algunos casos la inmigración ha sido una buena manera de meter el negacionismo climático, las vacunas han sido una manera muy inteligente de atraer gente hacia un espectro mucho más amplio, ¿no? Y aquí yo creo que hay que decir, esto no es muy diferente de lo que habéis identificado otros. Lo que creo es que la caja de herramientas que tenemos que utilizar para hacer frente a esto no es muy diferente de la que hay que utilizar en general para hablar de la desinformación en términos amplios, en asuntos que son muy diferentes de los de las vacunas, pero que tienen en común ese elemento que os decía, ¿no? Y para mí aquí el elemento clave fundamental es que este es un debate emocional. Este es un debate que va a las tripas, como habéis repetido, ¿no? La diferencia es que nosotros, a diferencia de los mentirosos o a diferencia de los antivacunas, no partimos de hechos falsos, partimos de hechos verdaderos. Y cuando los hechos verdaderos son ambiguos, cuando la administración pública comunica un día una cosa, al día siguiente otra, cuando no somos capaces de mantener, y eso es francamente complicado de hacer cuando se trabaja en tiempo real como una epidemia de COVID, en donde la ciencia te va dando respuestas prácticamente cada día y es muy difícil mantener un discurso. No es lo mismo hablar de la vacunación de la polio que hablar de la vacunación de COVID, pues inevitablemente yo creo que vamos a tener que trabajar en un entorno de incertidumbre, ¿no? Bueno, yo aquí, desde luego, quiero decir, el sentido del humor es un elemento clave. En general, lo que yo he aprendido es que se habla de narrativas sustitutivas, es decir, se crean relatos sobre la base de un ejercicio muy fino de segmentación de audiencias, donde se trata de entender dónde se sitúa la sociedad, y eso es posible hacerlo, tenemos las herramientas para hacerlo, y para entender cuáles son los elementos que llegan a las tripas de la gente o al corazón de la gente, si queréis. Vamos a decir que los malos llegan a las tripas, nosotros queremos llegar al corazón de la gente, ¿no? Pero hay que entender bien a base de unas herramientas que son, perdón, me alargo, pero ya estoy terminando, ¿no? El último asunto que quería decir es que a este grupo que estamos hablando aquí le faltan los profesionales de la comunicación, que algunos sé que lo sois, ¿no? Pero yo estoy pensando en gente como Maldita, que ha hecho campañas, es decir, ha trabajado de manera muy sofisticada estos asuntos. La gente de The Conversation, yo estoy en el grupo asesor de The Conversation, le ha dado muchas vueltas a cómo comunicar el trabajo científico en este ámbito. Hay organizaciones como More in Common, la británica, que hacen segmentación de audiencia en general en asuntos de polarización, también en temas de vacunación. Quizás si se hace, como decía Jeff al principio, una segunda sesión de esto, podríamos pensar en invitar a alguna de esta gente para que participe en esta conversación, ¿no? En fin, perdonad que me he alargado, gracias. Gracias, Gonzalo. Joan Carles, Elena, Alberto y Laura, os cito por este orden porque sois el orden que habéis levantado la mano y todavía no habéis participado. Marcos, en último lugar, os pediré brevedad porque son las 7:15 y teníamos el debate hasta las 7:10. Es súper enriquecedor, pero siento tener que cortaros y pediros un poquito de brevedad. Gracias. Gracias a ti. Yo, en primer lugar, un poco ligado a lo que decía Gonzalo,
comunicación con emoción, clave. Y yo creo que damos poca emoción, metemos poco corazón, un poco cogiendo las palabras que ha dicho Gonzalo en esa historia. Segunda cosa, humor, sí, pero humor con el otro, no contra el otro. Lo digo porque muchas veces hablamos de humor y lo que hacemos es a veces contra alguien, por tanto, o dejar a alguien en ridículo, entre comillas. Cuidado. Tercera idea, brevedad, un poco en la línea de lo que decía Marcos. Sí, es fundamental la brevedad, pero hay que plantear que la brevedad hay que aplicar la brevedad, la comunicación, la emoción, el humor con otros canales. Y yo creo que utilizamos siempre los mismos canales y creo que hay que romper en ese sentido y hay que ir a donde va la gente. Y básicamente para eso necesitamos preguntar para segmentar. Segmentar es fundamental en comunicación, pero para eso hay que preguntar y hay que conocer mejor qué quieren, qué saben, qué conocen, qué no quieren para poder ayudar a plantear los mensajes de forma más adecuada. Gracias. Gracias, Joan Carles, por tu brevedad. Elena, cuando quieras, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También es un placer estar bueno, pues con muchas caras conocidas en esta batalla, ¿no? de vender los beneficios de la vacunación. Nosotros llevamos como asociación de pacientes desde el 2006. Antes no estábamos de moda, ahora sí, ¿no? Y la verdad es que tenemos la suerte de en España, por lo menos las vacunas infantiles, pues tener unas coberturas vacunales que somos la envidia de Europa. Pero en un mundo globalizado, pues bueno, franceses están aquí al lado, italianos que son más beligerantes y protestan y son, bueno, pues dudan más, ¿no? Nosotros desde la asociación siempre hemos pensado en apoyarnos en la base científica y es verdad que lo que ha dicho la doctora al principio decía que no es suficiente y eso lo entendimos porque el que duda quiere lo mejor para su hijo o lo mejor para él. Y muchas veces es un universitario que sabe idiomas y hasta entonces pensamos que los reticentes eran tontos, que no estaban formados y que analfabetos casi. Y no, tenemos un público formado que se mete en fuentes, no idóneas, pero que se mete en fuentes, que visita internet y que se cree formado y que cree que tiene razón. Entonces, bueno, pues tenemos herramientas, ¿no? Habéis hablado del humor. Yo la verdad es que nunca lo había pensado, creo que bien, ¿no? Bien llevado, en no burlarse, es verdad, puede ser un canal y sobre todo la empatía. Tenemos un libro, yo creo que lo conocéis todos, nosotros es casi nuestra Biblia, es no sé si lo veis, Eres vacunofóbico, del doctor Roy Piñeiro, Dime te escucho. Él lo escribe en 2018 y desde entonces nos asesora como asociación de pacientes para decir, escuchad, porque es verdad que el negacionista, ese es más difícil, ¿no? Y como decía Quique Bassat, pues igual habría que tener otras herramientas. Pero normalmente si el miedo, ¿no? Podemos combatirlo con esa palabra de protección que me ha gustado mucho. Y con te escucho, yo creo que tenemos mucho ganado. Muchas gracias. Gracias, Elena. Marcos, si te parece, damos primero la palabra a personas que no han participado. Gracias. Alberto, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Nada, muy rápidamente también. Agradecer que hayáis contado conmigo. Aunque aparezco como profesor de radiología, pues me gustaría a lo mejor haber aparecido como coordinador de la unidad de cultura científica. Se ha hablado del papel de los comunicadores, no sé si se ha hablado también de cómo trabajabais en IS Global. Yo conozco directamente a Raúl Torán, que es el responsable de la unidad de cultura científica. En la universidad tenemos 97 y a lo mejor no se conocen tanto y deberían ser agentes que deberían de estar aquí. Me faltan otros 2 agentes que creo necesarios. El primero son los veterinarios. Si entendemos la salud global, yo creo que la vigilancia de animales y la comunicación que puede haber ahí es muy importante también contar con el papel de los profesionales que se dedican a la vigilancia de los animales salvajes. El otro, aparte de los propios comunicadores, que yo creo que han hecho un papel, se han ido adaptando a la situación, buscando cada vez fuentes fiables, y yo creo que los medios de comunicación están más o menos controlados, tiran de Maldita, tiran de fact-checkers, tiran de nosotros. Yo he desmentido un montón de bulos. Yo creo que pero es muy importante también conocer, o que estuvieran, y ya lo han dicho, estos medios de comunicación. Pero me falta otra gente, también se ha comentado, que son no solo las redes sociales,
A mí me han bloqueado por desmentir bulos de la COVID porque el algoritmo de inteligencia artificial detectaba estos términos y me han bloqueado. Entonces, es importante que los dueños de las redes sociales, y no estoy hablando de Twitter, porque la gente no está en Twitter, la gente está en Twitch, está en TikTok, está en Instagram, no está en Twitter, que ahí estamos nosotros, como decía, pero también hacen falta la gente que maneja WhatsApp, la gente que maneja Telegram y las plataformas de streaming, que son el gran coladero y son las que utilizan estos grupos antivacunas. Sobre los antivacunas, muy rápidamente, ya lo hemos dicho, ya lo habéis dicho, generan miedo, ese miedo genera duda. Luchar contra los antivacunas es imposible porque generamos un efecto que se denomina backfire, o sea, todo lo que digamos va a fortalecer sus creencias, pero no debemos olvidar dos cosas. Una que decía mi tío Rafael Nájera, que a lo mejor alguno lo conoce como padre de la vacunación en España hace 60 años, en octubre de 2020 en una entrevista dijo: no asumamos que la medicina científica está aceptada por todos. Eso lo decía en octubre de 2020 sobre reticencia vacunal, porque estos movimientos antivacunas están muy asociados a estas medicinas alternativas, sin olvidar que el CDC en 2020 decía que la principal medicina alternativa es la oración. Entonces creo que también aspectos sociales que también se han comentado. Y por último, soluciones. Tirar de los expertos en comunicación científica. La Asociación Española de Comunicación Científica estamos trabajando para intentar ofrecer expertos a la gente, pero tenemos que llegar a esos expertos, a esas plataformas, porque los medios de comunicación permiten una pregunta: ¿quién de vosotros ve la tele? O si tenéis hijos, ¿quiénes de vuestros hijos ven la televisión o oyen la radio? Si estamos aquí 15, dudo que haya más de 5 que lo hagan, porque no es el medio donde están. Y lo último es una propuesta que desarrolla un doctorando mío, que es colaborador también de Salud Sin Bulos, que es Ricardo Riolí, que es el trabajo, es un médico de familia de urgencias de aquí de Albacete, que está trabajando intensamente los escritorios virtuales. Es un código QR que se le muestra a los pacientes para determinadas enfermedades. Por ejemplo, diabetes, pues le dan el código QR y le da acceso a fuentes de información fiable. Pues a lo mejor se podría trabajar en un gran escritorio virtual sobre vacunas muy específico, donde tuviéramos toda esa información fiable y que los médicos, que también habéis alguno entonado el mea culpa en cuanto al acceso a esa información, pues decir: mira, captura este código QR que aquí tienes toda la información. Y trabajar también, lógicamente, con esos organismos públicos que tienen que ayudarnos también a llevar esa información. Bueno, espero haber resumido mucho lo que quería decir, no haberme alargado mucho. ¿Podéis darle la palabra a Tamara, que no le funciona levantar las manos? Sí. Nada, Alberto, recuerdos a tu tío, porque es un referente para todos. Nos acordamos mucho, la verdad, de las primeras campañas o las campañas piloto de vacunación que hizo montado a burra, ¿verdad? Por algunos pueblos. Y creo que un aspecto muy importante, Alberto, un poco por añadir a lo que has comentado, es Amazon, ¿no? Amazon, si realmente haces una búsqueda de los libros que versan sobre vacunas, lo primero que te va a aparecer son libros posicionados en contra de las vacunas, ¿no? Sí, y creo que yo tengo un hashtag que es la tonta de la semana, que denuncio cada cierto tiempo alguna mierda de Amazon relativa a radiaciones. Es increíble, ¿no? Es alucinante, y luego también cómo financian los antivacunas, sobre todo en Estados Unidos, a través de las donaciones que se pueden hacer a través de Amazon, ¿no? Eso es muy interesante, que no sé si ocurre en nuestro país. Aquí directamente con número de cuenta, lo hicieron durante un tiempo con PayPal, los de la quinta columna se les bloqueó, pero ahora el Banco Santander es el que tiene la cuenta de la quinta columna. Yo creo que ahí Hacienda debería meter mano. Es muy difícil, esta gente es muy lista y van ramificándose y cambiándose muy, muy rápido. Muy interesante eso también como medida. Laura, Cristina y Tamara, si os parece. Laura y Cristina seguro que nos pueden aportar algo sobre la de lo que se puede hacer desde la administración. Gracias. Pues muchas gracias por invitarme a este foro, porque creo que es lo que nos falta a la administración pública. Estamos muy centrados en estudiar, hacer estudios de los motivos de reticencia. Hemos hecho, como habéis visto, por el Ministerio de Ciencia, los distintos estudios, encuestas a lo largo del periodo de COVID. Nos hemos estudiado perfectamente cuáles han sido las causas de la reticencia. Estamos valorando las coberturas de vacunación, por qué han caído las coberturas de vacunación en este último año, cómo están aumentando y cómo se ha visto que es un problema no tanto de reticencia, sino de acceso a la vacuna y cómo se están repescando. Estamos trabajando en eso, pero
en todos los estudios cuantitativos que estamos haciendo, en todos lo que estamos viendo, nos falta la parte de la comunicación. El profesional sanitario somos conscientes de que es clave a la hora de comunicar. En todos ellos, el ciudadano, si tiene que creer en alguien, es en el propio profesional sanitario. Tanto en el estudio que hicimos cuantitativo de meningotetra, como los que hemos hecho de COVID, como los que hemos hecho de gripe, para valorar cuáles eran los motivos de reticencia, si el profesional sanitario tiene confianza en esa vacunación, si te dice, si te lo recomienda, esa persona lo tienes garantizado que se va a vacunar. Entonces ahí sí que tenéis vosotros un papel clave y que nosotros hasta el momento nos está costando activar, porque nuestra forma de trabajo, vamos a otro ritmo, tenemos un escalafón distinto y nos está costando, nos cuesta, es algo que mira que estamos participando en muchos foros a nivel de Comisión Europea, a nivel de CDC, a nivel de OMS desde el 2019, pero sin embargo nos falta la parte de la actuación. Y ahí yo sí que os agradezco que nos hayáis invitado porque creo que sois clave a la hora de formar. De que nosotros os ayudemos, estamos trabajando en hacer máster, formación en vacunas para profesional sanitario, para ciudadanía, estamos trabajando con el Ministerio de Educación, pero claro, la parte más rápida nosotros no la tenemos. No tenemos esa capacidad de respuesta inmediata a WhatsApp, a mensajes, a bulos. Tenemos una página web que tiene un certificado de Safety Web por OMS, pero eso no implica que se visite. Y ahí esa es un poco nuestras carencias y ahí es donde vosotros nos podéis aportar todos vuestros recursos que nos estáis aportando ahora mismo. O sea que muchas gracias y nada, intentaremos pues que nos utilicéis, o sea, yo me ofrezco a que directamente nos utilicéis, que echéis manos de nosotros porque en lo que podamos pues siempre intentamos colaborar con vosotros o intentamos pediros ayuda en cuanto a lo que a nosotros nos corresponde. Gracias, Laura. Sería interesante también, ¿no?, que forme parte un poco de la agenda política, ¿no? De no solo combatir la reticencia a las vacunas, sino el interés por la ciencia y el conocimiento fundamentado por la ciencia, ¿no?, por parte de los gobiernos. Cristina, cuando quieras. Sí, bueno, yo solo quería reforzar esta idea que ya ha mencionado Laura en relación a utilizar, entre comillas, al personal que tenemos cerca de las familias, a la enfermera, al médico de familia, a la médica de familia, porque es a quien van a preguntar las familias, básicamente, ¿no? Después de consultar todas las webs oficiales, no oficiales, que sean con información fidedigna o no, al final van a preguntar al médico de familia, a su médica de familia o incluso a la enfermera, que es la que está aún más cerca, ¿no? Y ahí, si vemos que hay reticencia vacunal ahí, eso tiene un impacto enorme entre el profesional de la salud. Si hay esa reticencia, ahí yo creo que es muy eficiente trabajar ahí, ¿no? Porque ellos van a desmentir, ellos van a hablar con la familia directamente. Y es como muy fácil porque trabajan cada día con eso. Entonces ahí yo creo que es un punto clave para acceder o para suministrar o dar esa información que la familia de manera incluso legítima tiene dudas frente a algunas vacunas, algunos procesos incluso de vacunación e incluso con aquellas vacunas que han sufrido un proceso de implantación quizá no tan transparente ni tan claro, ¿no? Y ahí yo creo que pueden aportar luz esos profesionales. Solo quería añadir esto porque se ha dicho ya muchísima cosa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Cristina. La verdad que eso se ve en las coberturas de vacunación, ¿no? En las zonas de salud, cuando fragmentamos la recomendación de tanto el médico de primaria como la enfermería, lo importantes que son. Tamara, cuando quieras. Sí, muchas gracias y bueno, sobre todo por invitarnos al Consejo General de Farmacéuticos también a estar aquí hoy con vosotros. Me he ido apuntando muchas cosas para no repetir a mis compañeros y sí que por un lado quería reforzar el mensaje de que hay que evitar la infoxificación a muchas veces a los pacientes, porque sobre todo durante los inicios de la pandemia nosotros lo primero que nos llegó eran muchísimas dudas de ciudadanos, pacientes que acudían a las farmacias, tenían tal cantidad de información que ya no sabían qué hacer, si vacunarse, si no vacunarse, por todo lo que se movía, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso me lleva también a comentar otra cosa que quería decir, y es que creo que todos los profesionales tenemos que dar un mensaje claro y el mismo mensaje, ¿no? Porque como acabáis de comentar, pues muchas veces van a preguntar al médico, van a preguntar a la enfermera, pero también van a preguntar a la farmacia y no siempre es en el mismo orden. A veces la farmacia es el primer punto de entrada, entonces nosotros tenemos que dar todos la misma información, sobre todo porque hay veces que también hay, y saliendo del tema COVID, ¿no? Pues hay vacunas que no están dentro del calendario y que vienen primero a preguntarnos a nosotros, luego confirman con el médico de familia, y si a veces damos mensajes contradictorios o erróneos, pues ahí generamos más dudas todavía en algunos pacientes. Y sobre todo, también quería decir un poco pues, que somos los propios profesionales sanitarios los que tenemos que fomentar muchas veces que los pacientes nos pregunten. No, una persona que tiene dudas, tiene reticencias en cuanto a vacunarse, directamente no llega un profesional sanitario a preguntarle directamente porque tiene esas propias reticencias en cuanto a vacunarnos, con lo cual creo que tenemos que trabajar mucho los profesionales en la escucha activa y en preguntar mucho al paciente para que nos cuente, para indagar en esas reticencias, en esos motivos de no vacunación y sobre todo luego a la hora de transmitir el mensaje, pues que sea un mensaje sencillo y ni mucho menos luego pues si no estamos de acuerdo con lo que nos está transmitiendo esa persona, no llegar nunca a un enfrentamiento, sino dejar que esa persona se lo piense y otra vez que venga a consultarnos, pues entonces volver a reforzar el mensaje. Totalmente de acuerdo, Tamara, y muchas gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho los farmacéuticos también, que os habéis sumado sobre todo a esta lucha por proporcionar información veraz y por simplificar el mensaje, sobre todo a toda la población. Nos queda solo con la mano levantada de los que no han participado Ricardo, y luego ya Carlos y Jeff, hacemos lo que queráis, porque creo que nos estamos demorando muchísimo en el tiempo. Se ha suspendido la sesión de los grupos y no sé si vosotros también después querréis aportar algo. Ricardo y después Carlos cuando queráis también. Gracias, Luis. Sí, muy rápido porque ya estamos fuera de tiempo. Solo que habéis comentado la labor de los profesionales de la comunicación que pueden hacer los profesionales de la comunicación contra los bulos, contra la resistencia vacunal. Bueno, nosotros de Salud Sin Bulos llevamos ya años formando a los profesionales sanitarios en cómo expresarse, cómo entenderse, cómo hacerse entender a los pacientes, cómo también animar a los pacientes a transmitir sus dudas. Creemos que eso es importante y que eso puede sumar en esta lucha. Y luego el segundo mensaje también sería, porque yo creo que a veces los profesionales sanitarios tenéis un poco de miedo o pensáis que no es interesante porque se les da notoriedad en cuanto a desenmascarar a los falsos líderes que están detrás de los movimientos antivacunas. O sea, yo estoy aquí infiltrado, digamos, en muchos grupos de Telegram de antivacunas y a veces se crecen porque no les contestamos, se crecen porque no les replicamos. Entonces yo creo que hay que replicarles, aunque sabemos que no van a razonar, pero sí que a los que están intentando convencer podemos razonarles, no a los líderes que están ahí, que están buscando un lucro económico, sino a las personas que tienen dudas, los padres que llegan con dudas, con el miedo que comentasteis, que llegan a lo mejor de rebote a esos grupos y les captan. Entonces a eso sí que tenemos que dirigirnos, por eso tenemos que desenmascarar a estos falsos líderes que buscan siempre un lucro económico también. Y solamente eso. Muchas gracias. Ricardo, Carlos, tú no. Marcos, perdón, cuando quieras, que te veía con la mano levantada hace un rato. No, yo solo para apuntar un par de cuestiones rápidas, porque antes dije los mensajes breves y rápidos para convencer a esa gente que va al titular, ¿no? De 5 o 6 palabras. Pero hay, en todas esas intervenciones me han salido 2 temas que yo me he dado cuenta en la pandemia. Uno, decimos de informarnos por los profesionales sanitarios y de que informe. Ojo, yo he tenido que informar a mucho profesional sanitario de mi entorno, de mi hospital. Marcos, al final me pongo la vacuna lo que tú me digas, sí o no. Y eso tiene que ver con la gripe. Vemos la baja vacunación, tasa de vacunación que hay con la gripe anualmente. Es decir, nuestros propios compañeros en nuestro entorno dudan de la vacuna. Y ahí hay que insistir mucho y dar una información veraz y clara y que no tenga ninguna reticencia. Tengamos en cuenta que en la COVID gran parte de la reticencia fue porque eran vacunas de RNA. Y eso ha sido fundamental. Yo dije al gerente de mi hospital, me hace que poner una consulta solo para atender a todos mis compañeros, médicos, enfermeras, etcétera, que me preguntan sobre la vacuna. 2, lo que no ayudan son los políticos y las administraciones, con mensajes que han mandado durante toda la pandemia, equívocos, no bien fundamentados y a veces por un titular que te ponen una alcachofa de esas. Y eso también tienen que colaborar y ayudar, y es fundamental, ¿vale? Porque no han ayudado con mensajes contradictorios que nos han mandado durante toda la pandemia. Y simplemente eso, no acaparo más. Gracias. Gracias, Marcos.
No sé, Luis, si le damos turno de réplica el tema de las administraciones, si Laura quieres decir algo por alusiones, no sé. A ver, es que es muy difícil. Cuando tú no tienes el conocimiento de base y vas surgiendo sobre la marcha, es muy difícil. Luego hay una parte política que los técnicos no controlamos. Nosotros teníamos, y tú, Carlos, lo sabes desde el primer momento, hicimos un grupo de trabajo de comunicación desde el comienzo de la estrategia, que empezamos a trabajar en septiembre del 2020, cuando no había todavía vacunas, y se hizo un apartado en concreto de comunicación que no se ha desarrollado como nos hubiese gustado al tema técnico. Y con eso no quiero decir que no hayamos trabajado, hemos trabajado mucho, hemos intentado estar actualizados en todo momento, pero bueno, tenemos nuestras carencias. Yo ahí lo siento por lo que me toca, pero es lo que hay. O sea, nos falta agilidad, nos falta independencia, pero ahora mismo es lo que tenemos. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Yo creo que lo que habéis dicho, intento resumir una parte y luego dejo también al que quiera o Jeff también cerrar. Habéis dicho el tema de los profesionales sanitarios, me parece un punto súper importante. Está con nosotros Cristina, que bueno, ha publicado recientemente un estudio súper interesante, cómo había mucho rechazo a la vacunación por parte de enfermeras y de profesores también, aunque eso se ha ido reduciendo, pero nosotros por también un poco la labor que hemos estado haciendo de investigaciones en los impulsos hemos visto este rechazo, justo lo que habéis dicho en la gripe, lo hemos encontrado digo enfermería porque se ha estudiado más, y no quiero decir que haya más enfermeras que farmacéuticos o que otro profesional, que había un rechazo importante. Entonces, claro, si la población va a preguntar al profesional sanitario, como dice Marcos, y no le sabe decir, no es que diga que está totalmente en contra, pero bueno, le crea cierta duda, pues basta que esa persona busque algo en internet y ya le hemos perdido, ¿no? Ese es un poco el problema. Así que nada, yo me quedo también un poco con algunas de las cuestiones que habéis planteado, que yo creo que ha habido bastante unanimidad de utilizar a referentes, utilizar mensajes claros, concisos, como decía Joan Carles también, utilizar otros canales que no sean solamente los medios de comunicación, por eso es muy importante estar en redes sociales. Nosotros, desde los símbolos, con muchos de vosotros hemos hecho algunas campañas, pero bueno, la verdad que ni siquiera tenemos músculo económico para poder hacer más, pero es que la verdad que si nos unimos todos, yo creo que podemos hacer algo, por lo menos ganarle la partida un poco a los antivacunas, que todo lo que decís o todos los estudios nos dicen que los puros antivacunas son pocos, pero el problema no son esos pocos, son, como bien decís, todo ese entorno que está con dudas, que tiene esa resistencia, y de esto pues también sabe mucho Jeff, que lo ha estudiado. Pues comparto por último, perdonar, nos habían hecho también una opinión aquí dentro de las preguntas, Sonia Mogán. Intuyo que la actitud de algunos grupos antivacunas recuerda un poco el uso de las mismas técnicas que usan los grupos de manipulación psicológica, aspectos emocionales como miedo infundado, con soluciones al problema emocional creado para controlar conductas. Suelen obtener beneficios personales como económico, reconocimiento social, etc. Sí, efectivamente. Pues no sé, Jeff, si quieres... Sí, bueno, gracias Carlos, gracias a todos, Luis, por moderar y por todos a hablar, porque habíamos pensado hacer grupos, pero no hacía falta. Bueno, haremos seguimiento, estamos conscientes de que hay varios actores, varias sociedades, individuos, universidades, etcétera, trabajando el tema, y queríamos juntar un poco para tener este foro. Hemos recibido un poco de ayuda de Severo Ochoa a IES Globo para organizarlo, y intentamos organizar en el otoño, pero si hay interés, pues que nos dicen, y intentamos juntar todos, sobre todo si hay un cambio o si queremos hablar de la situación del booster. O sea, hay la situación de reticencia contra las vacunas de largo plazo y lo de inmediato. Así que si es urgente, reunimos. Si es de largo plazo, pues buen verano y nos vemos en septiembre. Bueno, lo digo un poco en broma, pero bueno, gracias a todos. Gracias, Carlos, a tu equipo por la ayuda a organizar, a Camila. Algunos están escuchando sin que salgan sus caras, pero hemos tenido mucha ayuda aquí en IES Globo con organizar, aunque parece pequeña cosa juntar tanta
gente importante, buscar ahora que todo funciona, pues es un trabajo. Así que gracias y seguiremos en contacto. Pues muchísimas gracias a todos. Si os parece, vamos a hacernos una foto los que quedamos, a los otros pues ya les haremos una captura de pantalla y así pues también lo compartimos en redes sociales, ya nos vean que somos piña. Así que si os parece, os invito a que lo hagáis así con el pulgar levantado y nos hacemos una foto. Héctor, si estás congelado. Pero bueno, a ver cuando nos digan los compañeros. ¿Salgo ahora? Sales congelado. Pero bueno, no pasa nada. Ostras, sí que es verdad. Bueno. Bueno, otra vez mal, tranquilo. ¿Ya? No me tienes los ojos abiertos. Gracias, gracias. Muy bien, pues nada, gracias a todos. Estamos en contacto y a ver si creamos este grupo. Yo creo que el ejemplo de Heidi nos tiene que inspirar a todos. Así que gracias. Bueno, gracias. Un placer, muchas gracias. Y buen verano. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Adiós, gracias. Adiós.